Muchas predicciones han resultado sorprendentes cuando son cumplidas. Varias de ellas proceden de diferentes escritos en la antigüedad, y han llegado a libros modernos de ciencia ficción. Los escritos de Julio Verne prediciendo el viaje a la Luna, los viajes de Gulliver prediciendo la existencia de 2 lunas en Marte, y Fahrenheit 451 prediciendo las videollamadas, son algunas novelas que han descrito objetos o hechos que se han hecho realidad. A pesar de que solo existían en la imaginación de sus autores. Además de estos escritos, existe un libro que fue una buena obra el día que se publicó. Pero al pasar los años, los lectores encontraron que varios relatos que se cuentan aquí, sucedieron en la vida real. Estando en Zanzíbar, en español, Todo sobre Zanzíbar, es una novela de ciencia ficción escrita por John Brunner. La primera edición fue publicada en el Reino Unido en el año 1968. La novela se desarrolla en el año 2010, y trata sobre las tendencias de la sociedad en esa época. La enorme población y su impacto, tensiones sociales, extremismo, contaminación, el poder de las multinacionales y los gobiernos. Es del género distópico. Les aclaro que la novela se centra no solo en los protagonistas, sino en la sociedad. Esto significa que los relatos que les mostraré a continuación no son diálogos de los protagonistas, sino que puede ser un eslogan, conversaciones, textos de publicidad, canciones, extractos de periódicos y libros. Si bien suele ser sorprendente, existen varios factores para hacer una predicción, y uno de ellos es lo que sabía Brunner antes de publicar su libro. Les pido que recuerden el año 1968. Pues es la fecha en la que Brunner publicó el libro, por lo que podemos deducir que todo lo conocido antes de este año lo pudo haber tomado para elaborar este libro. Una vez explicado esto, ahora sí. En este vídeo verás las predicciones de 1968 que ocurrieron en la vida real. Veámoslas. La otra mayor fuente de inestabilidad y violencia proviene de terroristas, que ahora son una gran amenaza a los intereses de Estados Unidos. Incluso llegarán a atacar edificios dentro de los Estados Unidos. Hoy en día, han surgido grupos terroristas que siguen siendo la causa de la inestabilidad en varios países. ¿Cómo lo supo? El terrorismo no es un problema que surgió en el siglo XXI. Empezó desde resistencias y movimientos políticos como el reinado del terror en Francia en el año 1793. El terrorismo moderno empezó después de la Segunda Guerra Mundial, ya que en ese tiempo se habían creado movimientos nacionalistas que se empezaban a levantar contra imperios antiguos de Europa, como las colonias europeas. Los Hermanos Musulmanes, el Viet Minh, y el Ejército de Liberación Nacional de Argelia fueron algunos grupos que se oponían al colonialismo. Aunque estos movimientos tenían su lado positivo, algunos grupos se inspiraron en estos movimientos y crearon su propio grupo. Pero, empezaron a cometer atentados. ETA en España. Intentaron descarrilar un tren el 17 de julio de 1961. Frente de Liberación en Quebec. Organización para la Liberación Palestina. IRA provisional. Todos estos grupos, con excepción del último, los conocía Brunner. Posiblemente vio que se creaban nuevos grupos terroristas e hizo un pronóstico como lo menciona este libro sobre el terrorismo. En él menciona que las predicciones se empezaban a hacer desde 1960. Y para hacerlas se basan en eventos recientes y métodos estadísticos. Y como vemos, estos eventos eran muy próximos a la publicación del libro. Pero aún así, resulta sorprendente.
Tan solo miren esta gráfica, que son los incidentes de terrorismo entre 1968 a 2009. En 1968, se contaron 68 atentados terroristas a nivel mundial. Pero desde 1997, empezó a subir drásticamente, hasta llegar a un máximo de 6.660 actos terroristas en el 2006, tan solo a 4 años del 2010. Los europeos han formado una unión de naciones para mejorar sus perspectivas económicas e influir en los asuntos mundiales. En asuntos internacionales, Gran Bretaña tiende a unirse a los Estados Unidos, pero otros países de Europa a menudo critican las iniciativas estadounidenses. En el libro, esta unión es mencionada como la Europa comunitaria. Esta unión la conocemos hoy como la Unión Europea, creada el 1 de noviembre de 1993. Pero no era algo que se creó de la noche a la mañana, sino que se compone de comunidades creadas décadas antes. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba muy devastada. Entonces, el ministro francés Robert Schuman propuso a Alemania y a los países europeos que quisieran, a intercambiar materias primas que se necesitaban en la siderurgia como el acero y carbón. Así, Europa aceleraría su economía y tendría una capacidad de producción autónoma. Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo se unieron, formando en 1951 la Comunidad del Carbón y del Acero. En 1957 se firma el Tratado de Roma, y crea la Comunidad Económica Europea. Esta se compone de 3 organismos, pero todos se fusionan en 1967. Y desde entonces, se empieza a usar el nombre de Comunidades Europeas o Comunidad Europea, lo cual explica por qué en el libro se menciona como comunitaria, y no como unión. Por otra parte, la predicción del Reino Unido aliándose con Estados Unidos podría referirse al Brexit, que ocurrió en 2016 cuando este país solicitó salirse de la Unión Europea. Pero, hay que considerar que en la época de Brunner, el Reino Unido no formaba parte de ninguna comunidad sino hasta 1972, de esta forma se podría decir que en aquella época era común que Gran Bretaña fuera un aliado cercano de Estados Unidos. Además, en el libro no se especifica que el Reino Unido forme parte de esta unión, pero lo que sí dice es que el director es de Polonia, un país que no estaba en la Unión Europea hasta el año 2004. África sigue estando muy por detrás del resto del mundo en desarrollo económico. E Israel sigue siendo el epicentro de tensiones en el Medio Oriente. Para predecir esto, es probable que se haya basado en guerras que sucedieron en aquella época. Las guerras que Brunner conocía, eran estas. La Gran Revuelta. De 1936 a 1939. Que fue una rebelión de los palestinos para protestar contra la inmigración judía. La Guerra Civil durante el mandato de Palestina. En 1947. La Guerra Árabe-Israelí, en 1948. Inició cuando se proclamó la creación del Estado de Israel. Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak, invadieron inmediatamente al Estado recién creado para destruirlo. La Guerra del Sinaí, en 1956. Y la Guerra de los 6 días, en 1967. Iniciada porque militares egipcios se concentraban cerca de la frontera israelí. En el libro se habla de un avión egipcio que se dirigió accidentalmente a Israel, fue derribado debido a que violó el espacio aéreo israelí. Es decir, que Egipto tendrá conflictos con Israel en el futuro, y como vemos no era algo desconocido ya que los tenía en estas 3 guerras que conocía Brunner. La Guerra de los 6 días es la que más se relaciona con el libro. En esta Israel decide atacar Egipto porque militares egipcios estaban cerca de la frontera israelí. Casi lo mismo que pasa en el libro. Los precios han aumentado 6 veces entre 1960 y 2010 debido a la inflación.
En este párrafo, dice que las cosas han aumentado por encima del promedio 6 veces, como los ingresos típicos, alimentación, vestido, una televisión, y los costos de alquileres y alojamientos. Este aumento de precios corresponde a Estados Unidos, ya que abajo se menciona el precio del transporte en la ciudad de Nueva York. Para comprobar esta información, veremos el índice de precios al consumidor que está en la página de Buró de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. En él podemos ver cómo cambian los precios debido a la inflación. En 1960, el promedio anual del índice era de 29.6. Y en 2010, marcaba 218.576. Lo que quiere decir esta gráfica, es que el precio de las cosas aumentó 7 veces en el 2010, y Brunner estuvo muy cerca de acertar. Si hubiera hecho un pronóstico tomando los datos que tenía en esa época, resultaría que los precios aumentarán 3 veces. Pero, él dijo que fueron 6. Sea el caso que sea, el cálculo realmente fue muy cercano. Todavía Detroit no ha prosperado, y es casi una ciudad fantasma debido a todas las fábricas clausuradas. La semana pasada estuve en Detroit y es el sitio más extraño en que jamás he puesto el pie. Es como una ciudad fantasma. Todas esas fábricas de coches abandonadas. Y llenas de gente que se ha establecido en ellas, claro. Hoy en día, Detroit es una de las ciudades menos pobladas de los Estados Unidos. Hay cerca de 100.000 edificaciones abandonadas, ocurrió una decadencia urbana que afectó a edificios comerciales y zonas de la ciudad, y hay terrenos baldíos y calles sin luz. Y si vemos algunos lugares de la ciudad, parece como si viéramos una ciudad fantasma. ¿Cómo pudo predecirlo Brunner? Desde 1850 se realizaban censos de población en Estados Unidos. Esta tabla es uno de estos censos, la cual se podía consultar en la oficina del censo del país. Aquí vemos que la población de Detroit fue crecido como en todas las ciudades importantes. Pero, de 1950 a 1960, se registró una caída del 9.7% de la población total, lo que significa que alrededor de 200.000 personas abandonaron la ciudad en este periodo. Y en 1970, ocurrió otra caída del 9.3%. A partir de aquí, la cifra baja y baja, hasta llegar a una población aproximada de 677.000 personas en el 2015. Obviamente Brunner no lo sabía. Pero, estos datos nos muestran que él pudo proyectar estas cifras en un futuro lejano. Pero, miren lo que dice en el mismo párrafo. De hecho, fui a una fiesta de bloque en una de ellas. Deberías oír una banda de resaca tocando a todo volumen bajo un techo de acero de 150 metros de largo. No hacía falta ir arriba. Solo quedarse allí y dejar que el ruido le colgara a uno. En resumen, un hombre visitó Detroit y en un edificio abandonado muy grande donde había una fiesta, escuchaban música a todo volumen describiéndola como si no la hubiera escuchado antes. De manera misteriosa, el relato coincide con la música Detroit Techno, un nuevo estilo de música que nació en Detroit a principios de 1980. De hecho, a Detroit se le considera el lugar del nacimiento del techno. El rival más poderoso de Estados Unidos ya no será la Unión Soviética, sino China. Mucha de la competencia entre Estados Unidos y Asia se desarrolla en economía, comercio y tecnología en lugar de guerra abierta. En el libro, menciona que una nación superpoblada y de recursos limitados como China, llegará a ser un problema que los países realmente ricos del mundo no pueden ignorar. En 1949, China era conocida como un país rural que se basaba en la agricultura y con industrias deficientes.
Desde 1980, que fue cuando se crearon por primera vez reformas económicas, el país asiático se desarrolló a un nivel sin precedentes, lo que lo ha convertido en el país de más rápido crecimiento económico en el mundo. En 2014, superó a Estados Unidos en niveles de paridad de poder adquisitivo, convirtiéndose en la mayor economía del mundo. ¿Cómo pudo saber que esto iba a pasar? La clave de su predicción, posiblemente fue la primera industrialización del país. Para industrializarse, los chinos crearon un plan que se llama el Plan Quinquenal, que serviría para estimular el desarrollo industrial y el crecimiento económico. En el primero se construyeron miles de industrias y empresas mineras, así como 156 grandes fábricas. La producción industrial aumentó un 19%, y las inversiones en agricultura un 4%. El segundo buscaba aumentar la economía expandiendo la industria pesada, agricultura, transporte y comercio. Y el tercero, acelerar defensa nacional en caso de una posible guerra. Se aceleraría la construcción de la defensa, ciencia y tecnología, industria y la infraestructura del transportes. Los planes quinquenales los habían hecho primero en la Unión Soviética desde 1928. En 1970, ya llevaban 8 planes, mientras que en China llevaban 3. Brunner pudo pensar que China harían más planes quinquenales como la URSS. Y como era el país más poblado del mundo, sería un país más desarrollado. Y así es como sucedió. Hoy en día llevan 13 planes quinquenales, y crearon una reforma económica en 1978 con 2 fases. Estas abrieron la inversión extranjera y el permiso a emprendedores de iniciar empresas. Y a partir de estas reformas, se dio un crecimiento sin precedentes como lo muestra esta gráfica, con un aumento en 9.5% cada año. El motor de los vehículos funciona cada vez más en celdas de combustible eléctrico. Honda es un proveedor importante, junto con General Motors. En este fragmento dice que los camiones de GM, así como determinados vehículos de Honda como las series Fuel y Kendo, usan cartuchos de combustible oxídrico. En el libro original, a los cartuchos les llama Hydroxy Fuel Cells. Hydroxy es el sobrenombre de oxihidrógeno, es decir, el oxihidrógeno. Y Fuel Cell se traduce como célula, celda, o pila de combustible, que es un motor electroquímico que funciona con el hidrógeno que contiene, y el oxígeno de la atmósfera. Al fusionarse, genera electricidad para que el auto pueda funcionar. Lo misterioso es que, cuando Brunner escribió el libro, Honda era más conocida como un importante distribuidor de motocicletas. Hasta este año 2017, solo 3 compañías han puesto en producción vehículos con pila de combustible: Honda, Toyota y Hyundai. Adivinen cuál fue la primera que puso en producción este tipo de vehículo. Así es, Honda, quien comercializó el modelo FCX Clarity en el año 2008. ¿Cómo supo que sucedería esto? Para saberlo, veamos cómo surgió la pila de combustible que se menciona en el libro. Desde 1843 se conocían estas pilas. En este año se había publicado un estudio sobre baterías gaseosas, donde se sumergen electrodos con oxígeno e hidrógeno para preparar la pila. En 1954, se experimentaron más avances. El científico inglés Francis Thomas Bacon construyó una planta energética con una pila de combustible, que se alimentaba con hidrógeno y oxígeno. Su energía era capaz de accionar una máquina de soldadura.
Finalmente, el punto clave de su predicción pudo ser esto. En 1966, se creó el primer vehículo de pila de combustible en el mundo, fabricado nada más y nada menos que por General Motors. Posiblemente Brunner sabía que esta compañía había sido la primera en usar pilas de combustible, y mencionó que sería un importante fabricante en el futuro. Lo cierto es que aunque creó el primer vehículo con pila de combustible, el proyecto fue cancelado porque los costos para producir las pilas eran muy elevados, además de que no había infraestructura de hidrógeno en ese tiempo. Hasta este año 2017, no se han puesto en producción ningún vehículo de General Motors. Pero sí han producido 4 vehículos que funcionan con este tipo de pilas. Hay que aclarar que estos han sido conceptos o vehículos de prueba. Por cierto, Honda fabricó su primer vehículo en 1962, y a partir de aquí comenzó a producir una serie de vehículos que fueron importados. ¿Crees que sería posible predecir que Honda fabricaría vehículos con pila de combustible viendo estos datos? Y por último, la predicción que es más mencionada respecto a este libro. El presidente Obama. El presidente que haría referencia a Barack Obama, presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2009. En el libro, efectivamente encontramos que se menciona al presidente Obama. Pero, viendo el nombre de los personajes vemos que en realidad el nombrante polémico personaje es Zakiel F. Obama. Es el presidente de Beninia, un país ficticio que en la realidad se llama Benín. En el libro no se cuenta ninguna anécdota de que Obama aspira a ser el presidente de Estados Unidos. Aunque llama la atención que Brunner haya escogido este nombre que era completamente desconocido en aquella época. Curiosamente, a este presidente se le conoce por ser un líder popular, siendo muy similar a lo que dijo Obama en la cumbre de líderes de América del Norte. ¿Ustedes qué opinan? Como acabamos de ver, algunos sucesos ya los conocía Brunner o al menos tenía un pequeño conocimiento del que posiblemente se basó para escribir su obra. Obviamente unas no fueron acertadas. Por ejemplo, él menciona que la URSS sigue existiendo en el 2010, pero esta se disolvió en 1991. O que Estados Unidos ahora tiene 52 estados, pero sigue teniendo 50. Y un distrito federal. Pero la aproximación de varias de ellas, es lo que ha intrigado a muchos lectores. Si te gustó el vídeo, puedes suscribirte para recibir las notificaciones y ser el primero en ver los nuevos vídeos. Puedes comentar la predicción que más te asombró o un comentario que quieras hacer sobre este vídeo. Muchas gracias por ser muy pacientes y por esperar este nuevo vídeo. En verdad, todos son muy geniales. Este nuevo año habrá muchas sorpresas para ustedes que espero les gusten. Les pido disculpas a quienes esperaron mucho tiempo para ver un nuevo vídeo. Estaba ocupado haciendo un proyecto pero les prometo que no volveré a tardar tanto tiempo. De hecho, ya tengo el siguiente vídeo casi listo y se subirá en unos días. Así que muchas gracias a aquellas personas que tuvieron la paciencia para esperar este nuevo vídeo. Recuerden que los veré muy pronto en el siguiente vídeo. Cuídense, y hasta pronto.